Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, mis amigos televidentes. Y qué semana, una mejor que otra, con más expectativas de lo que en este país está planteado en razón de su economía. Y por eso he invitado a uno que sabe de economía, que es Asdrúbal Oliveros, y está en el debate la reestructuración de la deuda. Creo que de aquí sale un foro que se llama ¿Es posible refinanciar la deuda? La pregunta se la hago yo a usted, como si yo estuviera en el foro. Sí, eso fue, bueno, muchas gracias Carlos por la invitación. Ese foro se realizó el jueves pasado en la Universidad Católica y bueno, allí lo que planteamos obviamente es que en las condiciones actuales es imposible hacer un proceso de reestructuración de deuda. Primero porque un proceso de reestructuración de deuda de alguna manera merita tres condiciones fundamentales que lamentablemente en este momento el gobierno no tiene. En primer lugar, amerita un equipo técnico de altísimo nivel, jurídico también, porque hay implicaciones legales en la deuda venezolana, porque es un título, digamos, es una obligación, ¿no? Entonces hace falta ese equipo que se reúna con el mercado, que haga rondas alrededor de las principales plazas financieras del mundo, Nueva York, Londres, Frankfurt, para de alguna manera percibir cómo el mercado ve este tema. En segundo lugar, hace falta una estrategia comunicacional bien definida de lo que se quiere lograr y hasta ahora lo único que se tiene es una declaración del presidente Maduro en una alocución presidencial. Y el tercer elemento, que para mí es el más grave ausente, es la ausencia de un plan de ordenamiento, de resolución de los problemas que han provocado que Venezuela tenga serias dificultades para pagar su deuda. Es decir, cuando tú a un deudor o cuando tú a un acreedor, mejor dicho, le dices, mira, yo no te puedo pagar, tengo problemas en el flujo de caja, ese acreedor lo lógico es que te diga, ok, perfecto, yo te puedo dar un plazo, pero ¿qué vas a hacer tú para poner orden en casa? Que de alguna manera, ¿de dónde vas a generar esos ingresos para que me puedas pagar en el futuro? Y esa es la pregunta que hoy se hace mucha gente en Venezuela. Si no puedes pagar hoy, ¿qué cosas se están haciendo hoy en Venezuela para corregir los desequilibrios que provocaron esta situación para poder pagar en el futuro? Tenemos una caída de la producción petrolera, a través de ese es el elemento más grave que ven afuera los tenedores de bonos, porque recuerda que del petróleo vienen los dólares. El 98% de los dólares sale de la venta de petróleo y nosotros estamos en este momento, tenemos una caída muy agresiva de producción petrolera. Estamos hablando que en los últimos 2 años la producción ha caído casi 700.000 barriles. Entonces, de alguna forma, no tienes adecuada la producción, tienes además un problema cambiario, estás a punto de entrar en un ciclo hiperinflacionario, un altísimo déficit fiscal. Entonces, de alguna forma, si tú no presentas un plan de resolución de esos desequilibrios, es muy difícil que te puedas sentar con los tenedores de bonos para obtener mejores condiciones para el tema de la deuda. Ok, hay otro discurso, por ejemplo, PDVSA pagó intereses el viernes, porque tenía 1.000 y tantos millones, ¿no? Por el jueves, ¿no? Y luego Rusia acordó reestructurar con Venezuela. ¿Por qué Rusia y por qué los otros no? Bueno, porque son primero los tamaños son totalmente diferentes, ¿no? La deuda financiera, la deuda en bono es muchísimo más grande que la deuda que tenemos con el gobierno de Rusia, que es más o menos unos 3.000 millones de dólares, mientras que la deuda en bonos puede estar por encima de los 50.000 millones de dólares. Entonces, allí los montos son totalmente diferentes. Segundo, esa deuda en bonos lo tienen muchísimas manos, muchísimos fondos nacionales, extranjeros, de todo tipo, bancos grandes, bancos pequeños, fondos pequeños, o sea, hay de todo, digamos que está en diferentes manos alrededor del mundo. Entonces, ponerte de acuerdo con todos no es tan sencillo. No es lo mismo llamar al gobierno ruso, al ministro de Finanzas de Rusia, sentarse y pactar algunos
unos términos y por 3.000 millones, ¿no? Entonces, las condiciones son totalmente diferentes. Y creo que también está el factor político. O sea, hay una alianza, digamos, política, geopolítica, militar entre el gobierno de Rusia y el gobierno de Venezuela, y creo que por eso Rusia de alguna manera le dio facilidades a Venezuela para el pago de esa deuda. Lamentablemente, Carlos, no conocemos las condiciones financieras digamos, de ese refinanciamiento que le dio Rusia, de esa reestructuración. No hay los detalles de qué se acordó allí, ¿no? Porque yo creo que Rusia de alguna manera también debe haber exigido unas nuevas garantías para haber dado, extender el pago de la deuda que tenemos con ellos, pero hasta ahora eso no ha sido develado, ¿no? Pero, ¿qué garantías puede ofrecer Venezuela? En el caso de Rusia, más petróleo, no sé, más intereses, ustedes saben mejor que yo, que puede estarse ventilando en ese sentido. Vamos a un receso, te hago la pregunta. Okay. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te haré la pregunta. Otra pregunta es, el presidente de la República siempre dice que hay una especie de conspiración contra Venezuela internacional. Y la otra pregunta, ¿cómo influyen las sanciones del gobierno de los Estados Unidos en este proceso? Mira, bueno, el tema Rusia, yo creo que ahí el tema clave es la cooperación militar y la cooperación en petróleo. Efectivamente, creo que ahí es donde podemos ver un poco lo que se puede haber acordado. Probablemente estemos concretando mayores envíos de petróleo hacia Rusia vía su petrolera que es Rosneft. Y también recuerda que Venezuela ha venido comprando material militar a Rusia de forma importante en los últimos años. Creo que por ahí pueden venir los tiros, ¿no? El tema de las sanciones impacta, Carlos. No sería injusto dejar fuera del análisis el tema de las sanciones. Impacta sobre todo porque le complica al gobierno en dos áreas, ¿no? Por un lado, el flujo de cómo se mueve la plata, es decir, sacar la plata de una cuenta para pasarla a otra y para pagarle a todos esos tenedores, en este momento eso está muy complicado porque los bancos están exigiendo una supervisión mucho más profunda en el caso de Venezuela, dado que estamos sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, y por eso el tema de pagar los bonos se ha complicado. Y en segundo lugar, le complica al Estado venezolano el poder liquidar algunos activos que tenía para también tener de alguna forma dinero líquido, efectivo, por llamarlo en términos coloquiales, que le pudieran haber dado caja. Por ejemplo, hay una gran cantidad de oro que nosotros tenemos en el exterior, que había la intencionalidad del gobierno de utilizar ese oro para hacer frente a los pagos de deuda, y en esta coyuntura eso se ha tenido serias dificultades por el tema de las sanciones. Entonces, el tema de las sanciones, más allá de los impactos políticos que se pueden abordar y otros expertos lo pueden tratar, desde la perspectiva económica, le genera al gobierno serias restricciones en su flujo de caja, es decir, en el manejo del dinero que necesita para poder financiar importaciones y para pagar la deuda. Esa dificultad no solamente la tenemos en 2017, sino que además va a estar presente en 2018. Bueno, ¿qué nos espera al final de año y para el 18, según tu perspectiva de análisis netamente económico, no político? Sí, claro, mira, este año es el cuarto año de recesión de esta economía. Nosotros estamos estimando que caigamos alrededor de 14%. Ya el año pasado esta economía cayó 15%. En 4 años hemos caído 36%. Es la peor caída en la historia de la historia republicana de Venezuela. En términos de inflación, sí estamos bastante graves. Ya la inflación anual octubre 2016, octubre 2017, de acuerdo a nuestros cálculos, nos está dando 1.400%. Si se mantiene la tendencia que estamos viendo en los últimos 2 meses,
de una inflación entre 40 y 50%, Carlos, no es descabellado pensar que el año cierre con una inflación entre 2.000 y 2.100%, lo cual es una tremenda calamidad. Nos ubica en el país de la peor inflación del mundo y en el único país en este momento con una hiperinflación, que además es una enfermedad rara en economía y que ya prácticamente no sufre nadie, ¿no? Entonces somos un ave extraña en la jungla, ¿no? Y que además tiene unos impactos muy fuertes en la gente. Para el año que viene, esas dos cosas van a estar presentes, es decir, una economía con una profunda recesión, con serias dificultades para salir de allí, y una economía que pudiera estar entrando en un ciclo hiperinflacionario, donde esta tasa de 2.000% que pudiéramos ver de cierre 2018, ojo, estimados nuestros, no oficiales porque no hay data oficial, mucho más alta, casi más del doble para el próximo año. Imagínate los niveles de empobrecimiento y de deterioro social que una inflación de ese tipo va a traer. Entonces ahí yo creo que es muy importante de alguna manera que podamos alcanzar soluciones en el ámbito político para poder atacar el problema inflacionario. Esto que llaman tu caída del 14%, ¿cómo afecta al ciudadano común? A este muchacho que está ahí, al otro que nos está viendo, al que no maneja la cifra de economía, ¿cómo me afecta a mí, por ejemplo, a la gente, a la población? El impacto más evidente es principalmente en el empleo y en la calidad del empleo. Es decir, obviamente cada vez hay menos empleos en Venezuela y empleos de calidad. Cuando hablo de empleos de calidad son empleos que le permitan a la gente obtener un ingreso que le permita satisfacer dignamente todas sus necesidades básicas de la familia. Eso prácticamente hoy no lo tiene nadie. Te pongo una referencia de cálculos que nosotros hemos hecho. A números de octubre, porque esto está cambiando todos los meses. En octubre, una familia de 4 miembros en Venezuela, para estar más o menos satisfecha en sus necesidades, necesita tener ingresos mensuales entre 8 y 9 millones de bolívares. Yo pregunto, ¿quién hoy tiene ese sueldo? ¿El salario mínimo? Bueno, ¿alcanza para el ingreso, sí, la suma de los salarios de esa familia, si son dos que trabajan, o sea, papá y mamá, por ponerlo en lo tradicional, debería ganar cada uno 4 millones y medio para de alguna manera estar bien. Cuando digo que estar bien, puedan tener las necesidades calóricas cubiertas para él y sus hijos, pueda pagar todos los servicios, pueda tener algo de recreación. Ojo, y eso no incluye ahorro, o sea, ahí no hay ahorro, es simplemente satisfacer las necesidades perentorias. ¿Qué te está diciendo eso? Que el que está ganando muy por debajo de eso, que es la mayoría del país, ha tenido que sacrificar muchas cosas. Ha tenido que dejar de comer bien, ha tenido que dejar de salir, ha tenido que dejar de comprar medicina, se han deteriorado lo que es su capital físico de su casa, no ha podido comprar electrodomésticos, no ha podido reparar las cosas que tiene. Ese deterioro, de alguna manera, esa caída de la economía y esta inflación que yo te acabo de mencionar, impacta directamente a eso. Además, las cosas simples, que en cualquier otro país son cosas cotidianas para cualquier persona, que no representan ningún problema. Sacar dinero de un cajero, montarte en un transporte, comprar comida, tener medicina, en Venezuela son una proeza. Y lamentablemente eso es lo que se tiene que cambiar. Bueno, aquí veo que quise carne y pollo. Lleva a los caraqueños a buscar distintas opciones. ¿Cuáles serán esas opciones? Bueno, caraotas, granos. Bueno, mucha gente ha tenido que renunciar a las proteínas, eso ya tiene bastante tiempo. Y el deterioro en las condiciones de alimentación de la gente son muy fuertes. ¿Qué otra cosa le preocupa a un economista como tú, que estudias cada día en este cambiante país? Bueno, a mí me preocupa en particular que esta crisis está durando demasiado, que de alguna manera cada vez se nos hace más cuesta arriba salir de esto. Que lamentablemente las condiciones políticas se están complicando para provocar los cambios que de alguna manera lleven a una economía sana, ¿no? Eso para mí es hoy por hoy el principal preocupación, que pareciera que estamos en una maraña de una complicación donde de alguna manera no hay solución a la problemática política y esa no solución a la problemática política está provocando de alguna forma serias distorsiones en la economía y cada vez entonces es más difícil salir de allí. Cuando estamos hablando que hemos perdido en 4 años 36% o que hemos caído 36%, imagínate lo que implica recuperar. ¿Cuál es la ABC de una economía sana? Bueno, mira, el ABC yo creo que el primer elemento en este momento es tener baja inflación, ¿no? Ese es el principal punto. El segundo es generar empleo, hacerse eficiente, crecer en calidad.
Al final, el ABC, Carlos, se resume en algo que puede sonar muy de autoayuda, pero que es lo que efectivamente busca todo el mundo, en que la gente esté bien y esté feliz. Eso es, digamos, lo que se busca en economía. Que tenga empleo. Bienestar, exactamente, que tú tengas empleo de calidad, que puedas ahorrar, que tengas capacidad de ascenso social, que le puedas garantizar a tus hijos un futuro. Eso es lo que se busca en una economía sana, ¿entiendes? Para lograr eso que está detrás, bueno, baja inflación, que el gobierno se arropa hasta donde le alcance la cobija y no tenga profundos déficits fiscales, que el manejo de la deuda sea adecuado, que genere los incentivos para que seamos eficientes, lo cual es incrementar la productividad. Eso es lo que se busca. A veces a mí me preguntan y yo no tengo la respuesta. ¿Cómo vive un médico con un sueldo? ¿Cómo vive un profesional en este momento de clase media? Mira, no vive, Carlos, sobrevive totalmente y todo el mundo está en un rebusque, ¿no? Y lo es lógico. De alguna manera, como decimos coloquialmente en Venezuela, que a veces afuera no se entiende, matando tigres, ¿no? Eso es lo que está la mayoría de la gente actuando. Todos están matando tigritos. Bueno, la mayoría de la gente, porque vuelvo y te repito, nadie tiene el ingreso para poder mantener su familia en condiciones adecuadas. Bueno, ¿y qué no te preocupa? Ya te me dijiste qué te preocupa. ¿Qué no te preocupa? Bueno, en este momento no me preocupa endeudarme en bolívares, ¿no? Y es una recomendación que siempre le dejo a la gente, ¿no? Todavía sigue siendo una opción, claro, cada vez más limitada, ¿no? A veces yo digo... bolívares. ¿Y el efectivo? El efectivo es un problema. No, bueno, eso es un problema y va a seguir estando bastante grave, ¿no? Pero el que tenga alguna manera de acceder al crédito en la tarjeta, en un crédito del banco, para su empresa, para su emprendimiento, todavía Ahora, es una oportunidad. Pasando, tú que sabes esto, ¿qué está pasando realmente con el efectivo? Explícame. Mira, ¿Por qué se produce esta crisis de efectivo? bueno, eso tiene dos variantes, ¿no? Por un lado, el problema de inflación que genera esto, y por el otro, la incapacidad del Banco Central para introducir en la economía la cantidad de efectivo suficiente ¿Y no que hay esto una requiere. maquinita? Sí, pero hacer el billetico cuesta. Y no necesariamente lo hacemos acá, entonces necesitas dólares para traer esos billetes. Entonces, el billete, la orden es gratis, ¿no? Es lo que tú dices, la maquinita, el decir, saquemos los billetes, pero el físico cuesta. ¿Y el por billete eso, de 100.000 ya lo tiene? bueno, ya está circulando, tengo entendido. Eso resuelve un problema. Alivia un poco, pero no lo resuelve, no lo resuelve. Además que el problema de fondo es resolver la inflación, es decir... No es que haya billetes. Claro, hasta que tú no bajes la inflación a niveles adecuados va a estar ese problema. Con esta inflación de 40, 50 por mes, bueno, imagínate cuántos billetes vamos a estar necesitando. El año que viene ya vamos a necesitar uno de 200.000 y hasta de 500.000 si seguimos a este ritmo. Cónchale, qué horror. Bueno, esperemos que no. Esperemos que tomen las medidas como las ha anunciado el propio presidente de la República. Hablando de eso, estamos terminando el programa. Un día yo estaba entrevistando a Cerney, yo no sé si te conté eso, en Brasil. Ajá. Y hablaba, Brasil estaba en la peor inflación. Sí, claro. Yo no sé en cuánto, ¿no? Y entonces yo le decía a él, ¿y a usted no le preocupa como gobierno, pues estabilidad, este nivel inflacionario de Brasil? Y me dice, mire, se para en la ventana, así, un balcón. Y dice, usted ve a aquella gente que está allá, en Copacabana. Ese gentío está ahí bañándose, divirtiendo. Mientras esa gente esté ahí, a mí no me preocupa. Lo importante que yo tengo que garantizar es que tengan empleo, tengan cómo comprar, no importa que sea caro. El problema es que en Venezuela eso no está garantizado, lamentablemente. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. En la próxima parte voy a entrevistar a Julio Castro. Estás viendo Diálogo con... Bueno, voy a dialogar ahora con Julio Castro, que es médico infectólogo, muy oportuno por lo que está ocurriendo desde el punto de vista endémico en este país. Antes quiero leer los periódicos. Cuando es jueves y estoy por grabar,
Veo aquí el Universal. Venezuela acordó con Rusia reestructurar deuda de 3 millardos, eso significa 3.000 millones de bolívares. Países de la Unión Europea prohíben vender material bélico al gobierno venezolano. Y la Asamblea aprobó inhabilitación por delitos de odio. Ley contra el odio cercena la libertad de expresión, dicen los medios de comunicación y dice también el Colegio de Periodistas. Los medios impresos están obligados a publicar el decreto completo. ¿Verdad? Embargo de armas, medidas restrictivas contra funcionarios del país, aprobó la Unión Europea. Y aquí dice el Nacional cumplió su palabra. Y veo que Estados Unidos advierte que es ilegal negociar bonos con Venezuela. Meridiano con la plata en la mano. Eso es. Y luego Caracas vendió a los Tigres. Eso pasó. Aprobada ley contra el odio y la intolerancia. Había que definir qué es odio, qué es intolerancia, porque uno a veces dice, bueno, si yo protesto porque hay una cola, a lo mejor estoy causando el odio, ¿no? O si yo me quejo porque no encuentro medicina. ¿Qué opinas tú de esa ley? Tengo que leerla para opinar primero, pero luce a primeros términos como algo que está desconectado de la realidad de los venezolanos. Claro. O sea, los venezolanos se preocupan por la comida, los medicamentos, la difteria. Y el venezolano no es hombre de odio por naturaleza. Habrá sus excepciones, pero nosotros no somos un país de rencores ni de estar preocupados por el mal de los otros, ¿no? O estar alegres por el mal de los otros. Nos preocupamos por el mal de la gente, pero no nos alegra. Pero bueno, como tampoco nos alegra la difteria y todas las enfermedades que hay en este momento que han aparecido. ¿Qué está pasando desde ese punto de vista endémico? Fíjate, tenemos en la palestra, dentro de muchas otras cosas, pero nos preocupan de manera importante sarampión, difteria y malaria. Ajá. Dos de ellas enfermedades controlables por vacunas, que deberían estar controladas, no necesariamente erradicadas, pero controladas. Y malaria, que es una enfermedad que se llegó a un control muy importante. Venezuela fue modelo de combate antimalárico. Claro, Gabaldón, ¿no? Desde los años 50. Fue el primer país certificado bajo el control de la malaria, antes que Estados Unidos inclusive y antes que Rusia, que fueron los abanderados del esquema. Pero el método de trabajo que se aplicó en Venezuela desde los años 50 permitió llegar a 1.000 casos anuales en los años 70, 80 por ahí, y el año pasado, según los datos oficiales, cerraron 240.000 casos el año pasado. Se espera que este año pueda ser cercano al doble de eso. Estamos hablando de malaria. Estamos hablando de malaria. Y la zona más afectada es que la Guayana. Sí, 80% de los casos vienen del estado Bolívar y de ellos la gran mayoría son del municipio Sifonte, del estado Bolívar, que es una zona eminentemente minera. Pero lo que más nos preocupa es que se han reactivado focos que tenían 30 años apagados. Focos en la zona de los Valles del Tuy, Vargas, Anzoátegui, Falcón, Zulia. Apagar esos focos tardó tiempo a través del programa de malariología, porque Venezuela es un país tropical y tiene condiciones climatológicas para el crecimiento de los vectores naturales de la malaria. Y ahora cuando la gente, suponte, vive en, ¿qué te digo yo?, en Caruao, Estado Vargas, y se va a trabajar las minas, regresa con el parásito y puede ver las condiciones donde regresa para que ese vector que estaba allí y no había personas con el parásito en la sangre, el vector pica a la persona con sangre y empieza la transmisión autóctona. Eso es uno de los elementos que más nos preocupa, que nuestros profesores llamaban la siembra malárica. Ajá. Entonces, eso hace que un foco que era un foco establecido en el estado Bolívar, digamos, más o menos controlado, ahora tenemos 14 estados en epidemia en el país y un número aún en el estado Bolívar que va creciendo el doble ¿Y por eso año. no hay manera de controlarlo? Claro que hay manera de controlarlo. Ya ¿Cómo? Eso implica una acción del Estado conjunta. Esto no se resuelve solamente con medicamento antimalárico. Vi unas notificaciones. ¿No hay vacuna contra eso? Por ahora no, la vacuna está en desarrollo. Ajá. Probablemente en un par de años esté disponible la vacuna. El problema es las condiciones por las que se produce la malaria. El vector, que es el anófeles, que vive en zonas donde hay agua reposada, la conjunción de la minería, más la corrupción, más los mineros ilegales, más el alto tránsito de personas que van para allá, crea las condiciones óptimas para que el foco importante siga siendo el Estado Bolívar. Pero ahí, si tú no intervienes con los movimientos ilegales de los garimpeiros, la minería ilegal,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Interiores, las Fuerzas Armadas Nacionales, porque hay una actividad es una zona muy impactada en teoría por las fuerzas de seguridad del Estado y eso debería haber alguna forma de control. Esto no es un problema de a quién le das el tratamiento y a quién no se lo das, no solamente eso, es una mínima parte. Implica un manejo integral que incluye el tema ecológico, que es fundamental. ¿Y eso es en causa de muerte? Claro, este año han fallecido 150 personas de malaria, cuando el año pasado fallecieron nada más 40. O sea, si no se trata la malaria o no consigues el tratamiento antimalárico, te mueres de malaria. ¿Qué es el antibiótico, dices tú? Son varios antibióticos. Se utilizan varios esquemas dependiendo de cuál tipo de malaria tenga, pero hay dificultades para conseguir el tratamiento antimalárico, probablemente porque hay una disociación entre la cantidad de casos y la cantidad prevista. O sea, si tú esperabas que tenías 200.000 casos y tienes 400.000, obviamente hay un número de casos importante para el cual no previste que debías tener tratamiento antimalárico y esas personas se vienen desde Carúpano, porque los vemos todos los días en la unidad de malaria de nosotros, Instituto de Medicina Tropical, que si vienen de Carúpano, se montan un autobús porque no consiguen tratamiento aquí, amanecen en nuestras unidades de diagnóstico, una fila de gente, cada vez hay más gente en esa fila porque no consiguen tratamiento allá donde están en su sitio. Entonces, hay una constricción. Un enfermo que venga en un autobús es factor contaminante. No, porque uno no espera que haya anófeles en el autobús. Ajá, por eso. Pero si él viene y se queda casi un familiar aquí que vive en los valles del Tuy, donde hay vectores, pueden ser vectores secundarios, bueno, puede generar una microepidemia a donde llegue. En el caso de Caracas no, porque el anófeles habitualmente no puede vivir por encima de los 900 metros sobre el nivel del mar. Tú necesitas unas condiciones de temperatura y de altura específicas para que haya el vector. Entonces, Caracas de alguna manera tiene una protección por la altura, pero las zonas más bajas, ya llegando a Guarena, están en zonas de riesgo por el tema de la altura y la temperatura. Pero, por supuesto, Estado Vargas, los estados enfrente del mar están en riesgo. Y los síntomas son los mismos del paludismo, ¿no? Es paludismo. Fiebre. Fiebre es una fiebre, la gente antigua la llamaba la fiebre cuartana. Ajá. Es una fiebre que te da unos temblores terribles que tú sientes que te mueres. Ese es el síntoma. No tiene nada que ver con la fiebre amarilla. No tiene nada que ver con la fiebre amarilla. Vamos a un receso y regresamos con la difteria ahora. Seguro. Estás viendo Diálogo con... Ok, tú decías que la fiebre amarilla no tiene nada que ver con la malaria. Ahora, con la fiebre malárica. La fiebre amarilla existe en Venezuela también. Debe haber circulación del virus entre los monos. El virus circula por el canal de Panamá hacia abajo, por toda la selva de la Amazonía tropical. ¿Son los monos los responsables de eso? Son los monos, bueno, no son los responsables, son el reservorio natural y el humano se mete en ese ciclo eventualmente. Hubo 300 y tantos casos de malaria en la zona fronteriza de Brasil, no en las zonas directamente cercanas a Venezuela, lo que quiere decir que tiene siempre la posibilidad de tener brotes de fiebre amarilla. La forma de controlar la fiebre amarilla es con vacuna. Si tú vacunas al 100% de la población, no vas a tener epidemia. Okay. ¿Y se contamina con el...? Los monos se lo pueden transmitir al humano, pero el humano es un accidente dentro de... Si tú y yo tenemos fiebre amarilla hablando, ¿nos contaminamos? No, se transmite tras un vector. Es un vector... Tiene que venir un vector que te lo transmita. Vamos a hablar de difteria. ¿Qué evaluación tienen ustedes, médicos, en el instituto sobre la difteria? Fíjate, la información que tenemos, creo que puedo utilizar la información del ministro de Salud anteayer, donde dice que hay un número importante de estados, 14 estados con casos autóctonos. Eso, por definición, es una epidemia de difteria y no teníamos información sobre difteria desde hace 30 años. Como no hay boletín epidemiológico, no hay información oficial de cuántos casos de difteria hay, nos enteramos por el boletín epidemiológico de Cuba y el boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, que durante el año pasado y este año, esta epidemia no empezó ahorita, ya tiene por lo menos un año, ha habido más de 400 casos sospechosos que empezaron por el Estado Bolívar, de nuevo el Estado Bolívar, y se han ido dispersando a través del territorio nacional. En este momento, con más de 400 casos, un año de casos sospechosos y
un número importante de estados. Esto es una epidemia de magnitud nacional. No hay ninguna duda de eso. Creo que el ministro lo está aceptando cuando va a campaña. ¿Cómo? Lo controlamos. Ha debido controlarse con vacuna. Esta es una enfermedad 100% controlable con vacuna. La única razón ¿Y para hay que vacuna? hay que preguntar al ministro si hay vacuna. Llamó a una campaña de vacunación de 9 millones de personas en los próximos días. Lo que yo supongo que en los ambulatorios donde mandaron a vacunar hay vacunas, pero quien tiene esa información es el ministerio. Bueno. ¿Y los síntomas? Los mismos. No, la difteria es una enfermedad de las vías respiratorias. Es una bacteria que se aloja en la garganta, produce un cuadro de amigdalitis o faringitis extremadamente severo. Uno nota que algo raro está pasando, pero la bacteria tiene una capacidad que produce una toxina, un veneno. Y ese veneno es capaz de producir alteraciones en los pulmones, los riñones, el corazón y el sistema nervioso. Si no se trata, puede fallecer. Es una enfermedad que si no se trata es mortal. Entonces, y el tratamiento es simple. No necesariamente mortal. Si no se trata y tienes una enfermedad severa, la mayoría fallece. Una vez que tiene la persona la difteria, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento básico es penicilina o algún otro antibiótico que sustituya la penicilina. Y en los pacientes que tienen enfermedad severa, que tienen la toxina, se usa una antitoxina. Es como un antiveneno que bloquea el efecto de la toxina y eso mejora a los pacientes que tienen el fenómeno de difteria. ¿Tú sabes si hay o no el tratamiento? De los casos que hemos monitoreado, que los están viendo en los hospitales, médicos amigos, etcétera, etcétera, hay dificultades para conseguir penicilina, que es un antibiótico básico. Pero hasta donde entiendo, por lo menos en los casos del área metropolitana de Caracas, han logrado conseguir el medicamento. Y el paciente han recibido tanto medicamento como antitoxina. Entonces, es difícil conseguirlo, debería haber, en mi opinión, debería haber en todo, por lo menos en los grandes hospitales de los estados, porque con más de 10 estados donde hay casos sospechosos, puede llegar un caso sospechoso a cualquier hospital en cualquier momento. Y tienes que tener el timing entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, es fundamental. Si te tardas mucho, el paciente va a tener consecuencias. Si lo tienes temprano, el paciente no va a tener consecuencias. Entonces, deberías tenerlo a priori. Creo que en el entorno venezolano, donde hay dificultad para conseguir medicamentos, esto enrarece un poco el panorama, pero de los casos que tenemos conocimiento del área metropolitana, que son... Yo decía que el primer síntoma de la difteria es algo en la garganta. Es dolor de garganta muy severo con mucha fiebre. Ese es el síntoma cardinal. Pero el hallazgo lo hace el médico cuando ve la faringe, encuentra que hay algo que es anormal, produce unas membranas, es como una película muy gruesa que produce la misma bacteria. ¿Cuál es que es el vector, me dijiste? No, la difteria es una enfermedad que se transmite de persona a persona. De persona a persona. La bacteria va vehiculizada en las gotas de saliva o a través de la respiración de un paciente que tiene la bacteria a otro paciente que no la tiene. Es transmisión directa, personas. Si dos personas están hablando y uno tiene difteria, sin que se acerquen, se puede transmitir. Sí, aún peor. Por eso es que es difícil el combate con la bacteria. Tú puedes tener una condición de portador sano. Y es posible que yo tenga la difteria en este momento y no tenga ningún síntoma, soy un portador sano y te transmito la difteria a ti, que eres un paciente que tampoco tienes inmunidad porque no tienes vacuna o puedes no tener vacuna y así a ti sí te da la enfermedad y a mí no. La detección de los portadores sanos es todo un capítulo complejo dentro del diagnóstico de enfermedades infecciosas, lo cual hace más difícil el combate, porque cuando tú vas a combatir una epidemia como sarampión, que todo el mundo que es capaz de transmitirla está enfermo, es más fácil identificar a quién transmite. Pero cuando no puedes identificar a quién transmite, que es el portador sano, la cosa se complica y es una enfermedad cuyo control es mucho más difícil, por esa razón específicamente, que el resto de las enfermedades contagiosas. Cuando tú tienes difteria ya declarada, ¿tienes necesariamente que permanecer en un hospital? Absolutamente sí. Y tiene que manejarlo gente experta. Esto no es algo que se puede manejar en la casa. Ajá. Un paciente con difteria requiere intervención de pediatría, de medicina interna, de infectología, otorrinolaringología, neurología. Son pacientes muy complejos y muy complicados y hay un elemento fundamental. La gran mayoría de los médicos en Venezuela no hemos visto nunca difteria, porque esas enfermedades están erradicadas. Lo que significa que tenemos que agarrar el libro y volver a estudiar difteria nuevamente porque es una enfermedad la cual dejamos de ver durante mucho tiempo. Entonces, es algo con lo que tienes que familiarizarte. Entonces, un elemento fundamental que en lo que tú eres experto es el tema de la información. Si nuestros médicos en Venezuela no están capacitados para hacer el diagnóstico de difteria porque no lo han visto, tienes que educarlos rápidamente para que esté en capacidad de hacer diagnóstico temprano. Mientras más temprano es el diagnóstico,
mayor probabilidad tienes de evitar que esa persona tenga contacto con otros casos estando enferma y disemine la enfermedad. Imagínate a alguien enfermo que vive en los valles del Tuy, agarres el tren del Tuy a Caracas todos los días y trabaja en un mercado en Caracas. Bueno, la cantidad de gente con la que tiene contacto es muy importante, por eso tienes que identificar tempranamente el caso como estrategia de control de la epidemia. Bueno, no tiene cura definitiva, dices tú. Sí, sí tiene cura definitiva. Si tú vacunas al 100% de la población, se acaba claro. la epidemia. Controlas la enfermedad. Ok, pero una vez que el paciente tiene difteria, ¿cuánto demora en recuperarse? No, en 4 o 5 días, si le pones el tratamiento adecuado, el paciente se recupera. En una semana se va para su casa. Si no lo tratas bien, es que tiene las complicaciones. Entonces, es una enfermedad tratable, es una enfermedad que tienes que diagnosticar tempranamente y lo más ¿Cuáles importante... son las zonas más peligrosas? Fíjate, donde ha habido más casos en números totales ha sido el estado Bolívar. Fue por donde... Siempre Bolívar. Bueno, últimamente siempre Bolívar. Fue por donde empezó. En este momento, por la información que manejamos por redes, porque tenemos un sistema de monitoreo novedoso, tecnológico, que se llama Big Data, utilizamos la data que se genera en la información para saber dónde la gente está hablando de determinados temas, encontramos que hay mayor ruido en las comunidades en Carabobo, Distrito Capital en este momento, estados como Lara, los estados centrales y Anzoátegui y Nueva Esparta son donde tenemos más ruido de difteria en este momento. Eso no quiere decir donde haya más casos, es donde tenemos más ruido de lo que la gente está hablando de ese tema. Bueno, vamos a un receso y cuando regresemos vamos a hablar de sarampión y otras cosas que hay aquí. Perfecto. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Julio Castro, aquí habla de 6 epidemias en Venezuela que generan alarma. Habla aquí del sarampión, por ejemplo. El sarampión se parece mucho a la difteria en el tema de que es una enfermedad 100% controlable con vacuna. Tan controlable es con vacuna que la OPS le dio un certificado a Venezuela hace ya 2 años de país libre de sarampión. Y ahora volvemos a tener sarampión. La única forma de volver a tener sarampión es que no vacunamos suficiente. No hay otra explicación. No es un virus raro, no es una enfermedad desconocida, no es una estrategia desconocida. La única estrategia para controlar el sarampión es vacunar. Si tenemos sarampión es que no se vacunó bien durante algún tiempo. Y la forma de controlarlo es identificar los casos y vacunar. Es la misma receta que con difteria. Sarampión tiene una particularidad. Nosotros medimos las enfermedades infecciosas por su riesgo de contagio. Una persona a cuántas personas contagia secundariamente. Eso le llamamos el R sub 0, el índice de contagio. El índice de contagio de sarampión es el más alto conocido en la humanidad para enfermedad infecciosa alguna. Una persona con sarampión es capaz de contagiar a 12 personas que están alrededor de él. Difteria 5. Ahí tienes un orden de magnitudes de la capacidad de contagio de una enfermedad a otra. Pero es una enfermedad controlable con vacunas. Si tú vacunas al 100% de la población, vas a controlar la enfermedad. Volvemos por lo mismo de la difteria. Enfermedades que, la verdad, en nuestra opinión, no hay derecho que a este nivel, donde estamos en Venezuela, estemos combatiendo enfermedades que son controlables por vacuna. Yo acepto que tú tengas dificultades de controlar chikungunya y zika, que son enfermedades que no conocíamos, que nunca habían estado en el continente y que no depende del gobierno que tengas que entre o que no entren esos virus. Esos virus van a entrar. Lo que es inaceptable para nosotros es que haya bloqueo de la información y segundo, que enfermedades que estaban controladas, no erradicadas, pero sí controladas por vacuna, vuelvan a aparecer de nuevo. Ahora, si tú te vacunaste pequeño, me imagino que hace mucho tiempo que tú fuiste pequeño. Menos que tú. ¿Estás libre de sarampión? Es una buena pregunta porque el conocimiento va mejorando con el tiempo. Anteriormente se pensaba que si tú tenías 3 vacunas en la niñez... La triple. Esa es la triple viral. Hay la triple bacteriana que es DPT. Se confunden un poco. Pero si tú tenías 3 dosis de la triple bacteriana, se supone que estabas protegido de por vida. Hoy en día estudios científicos dicen que eso no es así. Que la vacuna va perdiendo potencia a medida que va pasando el tiempo y uno necesita refuerzo. El esquema recomendado por la Organización Mundial de la Salud es muy intenso en difteria en particular.
requiere 5 vacunas hasta la adolescencia y refuerzo cada 10 años. O sea que es un esquema bastante extensivo. El Ministerio de Salud recomienda 3 vacunas antes de los primeros 5 años y de en adelante refuerzo cada 10 años. Entonces, son enfermedades que requieren un seguimiento. Es importante que tus televidentes entiendan. Me puse una vacuna de histeria el año pasado y no me ha vuelto a vacunar. No. Si usted tiene indicación de vacunación completa, por ejemplo, las personas mayores de 60 años nunca recibieron DPT cuando estaban niños, porque esa vacuna no existía cuando ellos habían nacido. Esa gente necesita vacunación completa, 3 dosis en el primer año. O sea que yo tengo que volver a vacunar. Sí, tienes que volverte a vacunar porque ¿A dónde? es la única. En los ambulatorios de sanidad, en los ambulatorios del ministerio, barrio adentro, ambulatorios de alcaldía, ambulatorios de gobernaciones. El ministro dijo que hay 9.000 centros de vacunación, dijo que iglesias, plazas. ¿Tú te vacunaste? Yo me vacuné desde el año pasado mi refuerzo, porque ya el año pasado tuvimos casos sospechosos en el área metropolitana de histeria, hubo un fallecido inclusive en los valles del Tuy y nosotros somos personal de riesgo, por lo tanto empezamos nuestra vacunación el año pasado, de refuerzo. ¿Y después de vacunarte? ¿Qué te Bueno, pasa? no, ahorita, ¿Qué síntomas hay después de vacunar? ¿Fiebre? esa pregunta, menos mal que me la hace. 5 a 10% de los pacientes que se vacunan normalmente van a tener dolor en el brazo, en la zona de vacunación o fiebre. Si tú mandas a vacunar 9 millones de personas y vas a tener 5 a 10% de efectos secundarios, vas a tener 500.000, 600.000 personas con fiebre en 2 semanas. Eso hay que informarlo Por eso. para que la gente sepa qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe tomar, dónde debe acudir y qué signos de alarma. Porque estás vacunando una cantidad de gente tan importante, logísticamente, que vas a tener un ruido que la única forma de que ese ruido sea entendido por la población es que el informe, y eso es labor del Ministerio de Salud. Mire, usted se vacuna, tiene un porcentaje de efectos secundarios, estos son, esté pendiente y haga esto. Y ya la gente se queda tranquila. ¿Tú no vacunas ahí en el Instituto de Medicina Tropical? No, en Tropical no tenemos vacunas, pero en la universidad, en el ambulatorio, frente al hospital universitario, si hay vacunas, ¿Son de hecho... confiables esas vacunas? Tercera buena pregunta. Son absolutamente confiables. Yo quiero transmitirle a la gente que las vacunas que pone el Ministerio de Salud, que están poniendo en los centros privados, son absolutamente confiables. No importa de dónde venga la vacuna. Claro. No importa si es hindú, si es cubana, si es china, si es checa, si es norteamericana o si es alemana. Las vacunas certificadas por el Fondo Rotatorio son certificadas, son buenas y son ¿Y seguras. las jeringas también? En general sí, yo no tendría razones para pensar que reutilizan jeringas en Venezuela y tal, no creería. Pues si No, usted te tiene estoy duda, preguntando. si usted tiene duda, lleve su propia jeringa, pues. Pero yo no tengo dudas de nuestro sistema de vacunación. De lo que tengo dudas es que las campañas se hayan mantenido en el tiempo, pero de que las vacunas son buenas y las vacunas son efectivas y no tienen sino unos pequeños efectos secundarios muy locales y muy transitorios. Aquí habla también en esta nota de tuberculosis, la escabiosis y el SIDA. ¿Todavía eso existe? Por supuesto, y va a seguir existiendo, no son enfermedades que podamos erradicar. Fíjate, en relación a tuberculosis y escabiosis, no tenemos cifras de eso porque no son enfermedades de denuncia obligatoria. Claro. Entonces, sí la tuberculosis, pero como no tenemos boletín epidemiológico, yo decir que hay una epidemia, la verdad no me consta, y sarna, sí tenemos la sensación, quienes pasamos consulta, que vemos cada vez más pacientes con escabiosis o sarna, porque tiene que ver con las condiciones del agua, la pobreza, no hay agua, la dificultad de conseguir jabón, etcétera, etcétera, todo eso empeora esta situación, dificultad de conseguir tratamiento. No se consigue el tratamiento para la escabiosis. Yo he tenido pacientes que toman medicina para la escabiosis de perros, de animales, porque no consiguen medicina para la escabiosis de humanos. Y el VIH es una epidemia que no se ha parado, al menos en Venezuela no se ha detenido desde que empezó la epidemia en 1982. Cada vez hay más casos, y eso obedece a que las labores de control de la epidemia, que son divulgativas e informativas, son ineficientes para el control de la enfermedad. Aquí no hay una fábrica de medicamentos biológicos. No, o sea, hay un instituto que en teoría se ocupa del tema de los elementos biológicos que son las vacunas, pero esa fábrica, hasta el momento de hoy, lo único que hace es envasar. Aquí no se producen productos biológicos todavía. Esa fábrica está diseñada para producir productos biológicos. Eso requiere una tecnología de cierta importancia. O sea que todas esas vacunas de que hablamos ahorita son importadas. Sí, todas esas vacunas son importadas a través del fondo rotatorio. Yo diría que el 99% de las vacunas que se ponen en el país son importadas, que la vende la Organización Panamericana de la Salud, se las
entrega al gobierno venezolano y el gobierno las disemina a través de la red de atención primaria. Bueno, ¿qué otra cosa te preocupa ahora como médico, como infectólogo? Bueno, siempre el contexto de una epidemia en una situación como la del país, donde tienes dificultad para conseguir agua, donde tienes dificultades de movilidad, donde tienes dificultades para conseguir medicamentos, de alguna manera exacerba la magnitud social de la epidemia. Y eso es algo que nos preocupa. Entonces, realmente quisiéramos ser optimistas en relación a las estrategias del gobierno para contener todas estas enfermedades. Claro. Pero el hecho de que... Desea que todo se mejore. Exacto. Nadie quiere vivir mal, todos queremos vivir mejor. Yo creo que abran el compás de escucha el gobierno, en particular el sector salud, en relación a los entes académicos que han venido levantando su voz en relación a esto, las universidades, sociedades médicas, porque lo que quieren es ayudar. Bueno, aquí el periódico no había leído, vea, dice aprobada la ley contra el odio, victoria Venezuela en la UNESCO, Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Cuba, creo que también a Venezuela. Bueno, ese es el problema que tienen en los Estados Unidos. Y en 2001, dice aquí, el vistecito de segunda debe costar 47.000 bolívares. Bueno, gracias Julio Castro, gracias a ustedes amigos televidentes, nos veremos aquí el próximo domingo.